Seguimos estudiando, empezamos la semana pasada con el estudio del libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, retomando un poquito lo que hemos estudiado. Recordamos que este libro de Hechos es la continuidad del Evangelio de Lucas, ¿cierto? Recuerdan que el autor es Lucas. Lucas escribe su primer tratado, dice a Teófilo. Si usted mira Lucas 1:1, le escribe a Teófilo y le habla de un primer tratado, porque ahora le habla de un segundo tratado, lo que es el libro de Hechos, y entonces es la extensión del Evangelio de Lucas. Hechos de los Apóstoles narra muchísimas cosas: la venida del Espíritu Santo, el ascenso del Señor Jesucristo, la conversión de Pablo, los viajes misioneros, y hay tantas cosas para sacar el libro de acá, de este libro de Hechos. Y algo que uno mira es que este capítulo 1 es muy importante para entender la importancia de este libro. El título de este estudio se llama, hoy vamos a estar estudiando Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 11. Hechos 1 del 6 al 11. El título de este estudio es Reseteando la vida. Resetear la vida. ¿Qué tiene que ver con resetear la vida? ¿Por qué el término resetear? Yo he mirado la palabra resetear. Es una forma en la que se le suele llamar a la acción de reiniciar, restaurar algo al estado inicial, algo que tal vez tiene fallas, algo que no está bien. Resetear tiene que ver con volver de cero, tiene que ver con una vuelta al principio. Resetear tiene que ver con un nuevo comienzo. Y yo miraba, me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Cómo resetear la vida? ¿Cómo volver? ¿Cómo reiniciar algo que tal vez no está bien delante del Señor? Contexto de Hechos capítulo 1, entender este capítulo 1 es muy importante, porque el libro de Hechos es fundamental, el capítulo 1, para entender cómo la iglesia pudo avanzar, cómo fueron los inicios de la iglesia en la misión global que el Señor Jesucristo les había encomendado. Hechos 1 nos muestra claramente la obra de Dios, que la obra de Dios no es algo improvisado, que Dios tiene un plan soberano, un plan que se ejecuta en su tiempo y dentro de su voluntad. De eso vamos a hablar en el capítulo 1. Así como si usted mira una construcción, tal vez usted no ve las bases de esta estructura donde estamos el día de hoy, las bases, los cimientos. Los eventos que Lucas registra en este capítulo son la base sobre la que se edifica la misión de la iglesia. Hechos 1 es la base donde empezamos a conocer la misión de la iglesia. ¿Cuándo comenzó esta misión? Hace aproximadamente 2000 años. La misión en la que cada uno de nosotros está involucrado. Si usted conoce a Cristo como su Salvador, la Biblia dice que ahora es un cristiano. Y los cristianos somos la iglesia de Dios. La iglesia no son las paredes. La iglesia es el pueblo de Dios aquí congregándose. Así que en la misión de la iglesia, usted está involucrado. Usted y yo estamos involucrados. Así que Hechos 1, usted cuando le digan, bueno, ¿y cómo inició la iglesia el camino? Usted podría decir, la iglesia inició en Hechos capítulo 1. La iglesia de Dios inició en Hechos capítulo 1. Esta es la historia de la iglesia, porque allí son los inicios de la iglesia. Y esa es la historia larga. La historia corta fue que iniciamos en el barrio aproximadamente hace un poco más de 20 años. Pero la historia larga está en Hechos capítulo 1. La semana pasada hablamos de algo muy importante. Hablamos de que el Señor Jesús, después de su muerte, ¿qué había pasado con él? Después de que murió, había resucitado al tercer día y luego se presentó, ¿vio a quién? A sus discípulos, y dice Hechos que a más de 500 hermanos, con muchas pruebas, sale una palabrita aquí, indubitables. Se presentó delante de muchos hermanos, delante de sus apóstoles aquí, con muchas pruebas indubitables. Ahora, dice la Biblia que compartió con ellos aproximadamente, ¿cuántos? Después de 40 días, ¿cierto? Estuvimos atentos, 40 días estuvo el Señor con sus apóstoles. Pero si usted se devuelve 40 días atrás para entender qué es resetear la vida, miremos un poquitico, unos 40 días atrás, ¿dónde estaban el Señor? ¿Dónde estaban sus discípulos en el momento de la muerte del Señor? Mateo 26:46 dice, registra, entonces todos los discípulos que le abandonaron y huyeron. 40 días atrás dice que todos los discípulos le habían abandonado y se habían huido. Judas le había entregado a las autoridades. Pedro, ¿qué había pasado con Pedro? Mateo 26:58 registra que Pedro le seguía de lejos. Miren dónde estaban los discípulos 40 días antes
de que el Señor se presentara y estuviese con ellos enseñando acerca del reino de Dios, dice la palabra. Ahora, el Señor se presenta a los suyos después de resucitado, comparte con ellos 40 días, ¿y saben qué pasa? Título del mensaje: les resetea la vida, les cambia la vida, les transforma lo que antes estaba pasando en la vida de ellos, tal vez temor, inseguridad, miedo, porque el Señor había sido crucificado y para muchos de ellos era el fin. Todo había acabado en la cruz, pero ahora el Señor se presenta y les da una nueva oportunidad de servir, les da un nuevo comienzo. Hechos 1:2 dice que les da mandamientos. Hechos capítulo 1 versículo 3 dice que les habla acerca del reino de Dios. Hechos 1 versículo 4 dice que les da la misión, una orden, un llamado a no irse de Jerusalén, sino que esperasen la promesa que habían oído, y esta promesa es la promesa del Espíritu Santo. Vayamos un poquitico a Juan, cuando está con ellos. Juan capítulo 16 versículos 1 y 5 les dice que esperen la promesa. Vamos a ver de qué promesa está hablando. Esta promesa es muy importante para entender lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Dice el versículo desde el 5. Dice: pero ahora voy al que me envió. Esta es la promesa. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado ¿a dónde? A vuestro corazón. Pero yo os digo, aquí está la promesa, a la verdad, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí está la promesa a la que el Señor se refiere ahora en Hechos capítulo 1, cuando está con los suyos. Le dice: no se vayan de Jerusalén, porque va a venir la promesa y es necesario que yo me vaya. Y entonces, volviendo a este texto de Hechos capítulo 1, el Señor les guía a esperar la venida del Espíritu Santo. Y uno se puede hacer la pregunta: ¿cómo es que el Señor resetea la vida de los suyos? ¿Cómo es que el Señor transforma la vida de estos hombres? ¿Cómo es que el Señor coge a hombres tal vez llenos de miedo, con dudas, con inseguridades, con dificultades, y les cambia la vida? Antes habían huido del Señor y ahora estos hombres mueren por la causa de Cristo. ¿Cómo es que el Señor llega a la vida y trae cambios que usted, si mira un poquito hacia atrás, lo que usted era antes de conocer a Cristo, usted dice: el Señor ha transformado mi vida, el Señor me dio un nuevo nacimiento, el Señor reseteó la vida? Y tal vez hoy tengamos que seguir haciendo cambios. Tal vez hoy tengamos que permitir que el Señor nos limpie la mente, resetee la vida a través de su palabra y cambie aquello que está ahí mal en el corazón y nos dé un nuevo comienzo. Estos hombres fueron el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20 dice que sobre ellos se edificó la iglesia, y lo que muchos de nosotros hoy debemos tener presente para que la vida cambie, para que demos un giro de 180 grados, para que la vida cambie, es que tal vez hay personas que están caminando hacia el mundo y necesitamos un cambio de dirección, un cambio que nos lleve a Jesús, un cambio que nos lleve a la presencia del Señor, un cambio que nos lleve a resetear la vida, para que si estamos viviendo tal vez en un mundo contaminado, quizá por nuestra propia gloria, para mí mismo, buscando mis propios deseos, tal vez podamos entender que el Señor no quiere eso de cada persona, de cada creyente, sino que podamos volver la vida y mirar a Cristo. Los creyentes somos la iglesia de Cristo y debemos vivir conforme, dice la Biblia, a las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Un creyente que viva para su propia gloria, para sus propios deseos, seguramente no está caminando como Dios quiere. Y hoy Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hechos capítulo 1 versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás en el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, y viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
versículo 10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Qué interesante este relato. Este es el relato que vamos a estar estudiando en la mañana de hoy. Ellos tienen el último tiempo con el Señor ahí en cuerpo físico y hablan muchas cosas y salen muchas preguntas, ¿no? Y de pronto uno entiende cómo es que el Señor transforma la vida de hombres imperfectos para llevarlos a hacer su misión. Y este capítulo 1 del libro de Hechos, Reseteando la Vida, nuestro primer encabezado es confianza en su soberanía. Confiar en la soberanía de Dios. ¿Saben que a veces uno confía en muchas cosas? Uno puede tener la idea equivocada de confiar tal vez en los recursos, en la familia, en muchas cosas. Pero cuando uno cambia su mirada, cuando uno confía en sus propios deseos, uno puede vivir la vida que Dios no quiere que vivamos. Confiar en la soberanía de Dios. Aquí aparece en el versículo 6, para el encabezado número 1 están los versículos 6 y 7. Dice la Biblia: entonces los que se habían reunido, ¿quiénes eran? Los que estaban con el Señor después de su resurrección, compartiendo aquellos 40 días. Dice, le hacen una pregunta muy importante: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Saben? Los apóstoles conocían muchísimo de la palabra de Dios, conocían el Antiguo Testamento, ellos habían estado con el Señor, habían caminado con Cristo y sabían muchas profecías, esperaban la venida del Mesías, ahora tenían convicción de que el Señor había llegado, de que había muerto y ahora lo veían resucitado. Y sale una pregunta que tal vez estaba ahí en su corazón. Le dicen: Señor, ¿usted va a establecer el reino de Israel? Sabían que el Señor había prometido que iba a restaurar a Israel. Esa era su esperanza. Ellos tenían presente la promesa del Señor de la restauración del pueblo de Israel. Si usted me acompaña, Jeremías, hay varios pasajes que nos hablan de esta promesa. Vamos a leer uno el día de hoy, Jeremías 23, hablando de la restauración del pueblo de Dios. Jeremías 23, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor así, dice: por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Los apóstoles conocían que había una promesa de restaurar a Israel, ¿cierto? De restaurar el pueblo de Dios. Ellos conocían claramente el verbo que sale aquí, restaurar, sugiere que ellos conocían muchas profecías del Antiguo Testamento y pensaban que Israel iba a tener un renacimiento espiritual, pero también hablaban de la restauración de un reino político y territorial, ¿sí? Ellos sabían que la restauración tenía parte en el nuevo pacto, que el Señor iba a cumplir su promesa. Y entonces Apocalipsis 21 dice que se describen, si usted va un poquito más allá, dice que se describe cielos nuevos, tierra nueva, donde la nueva Jerusalén desciende del cielo. Y en este escenario implica la restauración física de la tierra, pero también la restauración espiritual de Israel como pueblo escogido por Dios. Y esto es una profecía y está en las Escrituras. El Señor promete que un día su pueblo, Israel, va a ser restaurado. Y entonces ellos querían tal vez ver esta restauración ya, porque habían visto la resurrección del Señor, cómo el Señor había sido crucificado y cómo el Señor ahora se presentaba glorificado, cómo el Señor se presenta resucitado. Y ellos querían ver esa promesa porque Israel era su pueblo. Y entonces llega el Señor y le responde, después de que ellos hacen esta pregunta: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Tal vez ellos querían ver ese milagro que esperaban. Pero el Señor le dice algo muy importante. ¿Qué dice el versículo 7? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Es muy interesante porque el Señor dice: ¿sabe qué? Este no es un tema para tratar en este momento. No es un tema del cual ustedes van a saber en qué tiempo se va a hacer. No es en su tiempo.
No es cuando ustedes tal vez lo estén esperando, sino es el tiempo de Dios. Quizás ellos querían ver la mano de Dios ya, de inmediato, pero el Señor les dijo, no les corresponde saber en qué tiempo, ni conocer las fechas o los tiempos de la restauración final. Y es muy interesante porque uno dice, hablando de la confianza en su soberanía, hablando de resetear la vida, lo primero que debemos entender es que debemos confiar en la soberanía de Dios. Muchas veces nosotros queremos que las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra se cumplan ahora. Muchas veces oramos al Señor por algo que está pasando y quiero ver la respuesta a esa oración de inmediato. Pero a veces el Señor nos dice, nos olvidamos que nuestro Dios es soberano, que Él conoce todo, que Él actúa como Él quiere actuar y cuando Él quiere actuar, no cuando nosotros le digamos y como nosotros le digamos. Y es muy interesante, porque confiar en la soberanía de Dios tiene que ver que si tal vez estoy orando por algo, quizás estoy enfrentando una situación difícil, tal vez en el hogar, quizás en el matrimonio, quizás hay un problema de salud, yo puedo cerrar mis ojos y decir, Señor, quiero colocar esto dentro de tu voluntad, para que actúes en tu tiempo, no en mi tiempo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Eso es confiar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él protege a su pueblo, que Él no deja caído al justo, que Él contesta las oraciones de los que le aman. Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Confiar en la soberanía de Dios es habitar bajo el abrigo del Altísimo, porque sé que aún en tempestad, en tribulación o en gozo, el Señor me va a cuidar. El Señor sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros y me va a contestar en su tiempo. Eso es confiar en la soberanía de Dios. Confiar en la soberanía de Dios es entender que si quizás hoy estamos enfrentando una situación tal vez difícil, una situación económica adversa, que pareciera que todo se acaba, que todo se desmorona, que pareciera que no hay más límite, yo puedo entender que el Señor conoce mis necesidades. Mateo 6:31-32 dice, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué vestiremos? ¿O qué beberemos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Confiar en la soberanía de Dios es vivir la vida con gozo con lo que el Señor me provee, porque sé que Él conoce mis necesidades y no afanarme por lo que tal vez no tengo, por lo que no he conseguido, o incluso no afanarme por aquellas cosas en donde va mal nuestra economía. Y yo miraba, que algo más para hablar de confiar en la soberanía de Dios, yo miraba que confiar en la soberanía de Dios literalmente, ¿saben qué es? Es avanzar a ciegas. Confiar en la soberanía de Dios es caminar a ciegas, es cerrar mis ojos y decir, Señor, lo que dice en tu palabra es verdad. Y yo confío en tu palabra. Y yo pensaba en una ilustración, el 31 de octubre, para que usted pueda entender algo de la soberanía de Dios. El 31 de octubre del 2008, el piloto Jean O'Neill, de 65 años, llevaba 40 minutos de vuelo de Escocia a Inglaterra, cuando perdió la vista. Dicen que el relato está en YouTube. Este hombre iba solo. En medio del vuelo sufrió algo que se llama apoplejía. Es un derrame cerebral que hizo que perdiera la vista a 1600 metros de altura. Perdió la vista, pero no la razón. En ese momento, ciego, estaba aún en su juicio cabal. Buscó la radio como pudo y llamó a la torre de control. La torre de control llamó de inmediato al coronel Paul Gerard. Y este hombre salió de inmediato en su jet a buscar a este piloto. Dice que de pronto Gerard lo ubicó y se le puso a 50 metros y empezó a guiarlo para aterrizar. Se le paró al lado, se le puso al lado en el avión para guiarlo. Y cuando O'Neill comenzaba el descenso, la plática está ahí en YouTube, le dice a O'Neill, ¿usted puede ver algo? Dice, no, negativo, señor, no puedo ver nada, estoy completamente ciego. Y entonces O'Neill tenía que aterrizar usando la fe, no la vista. De pronto, varios intentos se empezaron a hacer para aterrizar. Él tocaba la pista y volvía a elevarse. Y seguía preguntándole a Gerard, ¿no tiene ninguna imagen visual de la pista? O'Neill, negativo, no puedo ver nada. Dice el relato. Gerard le empezó a decir que apuntara la nariz hacia la pista de aterrizaje
que ahí va bien. ¿Ve algo en la pista? Negativo, Señor. No veo nada. Y entonces Gerard le dice, vamos a hacerlo juntos. Vamos a simplemente obedezca y estará salvo. Confíe en mí, haga todo lo que yo le digo y yo lo llevaré a casa. Y dice el relato que intentó 8 veces y el piloto ciego hizo un aterrizaje casi perfecto en el 8º intento. Y un periodista entrevista a Gerard, al piloto que le ayudó, y le dice, Gerard, ¿usted de verdad creyó que O'Neill tenía alguna oportunidad para aterrizar? ¿Cuáles eran las probabilidades? Gerard mira al periodista y le dice, yo sabía que era muy difícil, que casi no había ninguna probabilidad. Todas las estadísticas estaban en contra de que O'Neill aterrizara el avión, pero tenía algo a favor, que estaba ciego. Y que estando ciego, solo le quedaba la posibilidad de obedecer al pie de la letra lo que yo le decía. Y si lo hacía, podía salvar la vida como lo hizo. Y qué interesante, ¿no? Porque uno mira que confiar en la soberanía de Dios es avanzar a ciegas. Es decir, Señor, a pesar de que hay dificultades, a pesar de que yo a veces quisiera mis planes primero, tu palabra siempre va a estar por delante. Eso es confiar en la soberanía de Dios. Es no dejar de hacer lo que Dios nos manda hacer, sea cualquiera que sea nuestra situación. Confiemos en lo que el Señor nos dice, en su palabra. Aunque a veces toque volar a ciegas, Él siempre nos va a llevar a casa. Él siempre va a consolarnos. Ese es el amor de Dios. Número 1, estamos hablando de ¿qué? Resetear la vida. Para resetear la vida, para tener un cambio que nos lleve en dirección hacia Cristo, lo primero que debe pasar en nuestras vidas es confianza en la soberanía divina. ¿Confía usted en el Señor? ¿Cuánto usted confía en la palabra de Dios? Saben que a veces si uno tuviera que mirar el termómetro espiritual de cuánto estoy confiando en las Escrituras, algunos podrían decir 20%, 50%, 70%, pero el Señor nos manda a transitar en este mundo a ciegas en cuanto al mundo y en confianza total a la palabra de Dios. Segunda característica para que el Señor resetee la vida. Número 1, confianza. Número 2, ser testigos suyos. Ser testigos suyos. Leamos Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor acá. Hechos 1:8. Dice que cuando Él les dice, no les toca a ustedes saber las razones, no les toca saber a ustedes en qué tiempo voy a restaurar, dice la Biblia, pero, acá pero, a lo que ustedes sí tienen que saber, pero lo que ustedes tienen que hacer, dice el versículo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ser sus testigos. Para que el Señor resetee la vida, debemos ser sus testigos. Yo miraba el término testigo. Testigo es una persona que tiene conocimiento directo de un evento o de una situación y puede dar testimonio de lo que vio, escuchó o experimentó. En un contexto legal, un testigo declara ante un tribunal o un juez sobre hechos relevantes para un caso, ayudando a esclarecer la verdad. Eso es un testigo. Y ahora la Biblia dice que nosotros, los discípulos, dice, pero me seréis testigos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿y qué? Me seréis testigos. El Señor prometió a los suyos, a sus discípulos, que recibirían el poder del Espíritu Santo para ser sus testigos. ¿En qué lugar? En toda la tierra. Ahora, esto no era solo un mandato, sino la declaración de un hecho. ¿Qué quiere decir esto? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos. No es una opción. La palabra seréis está en tiempo indicativo. ¿Qué es un tiempo indicativo? Está afirmando algo que va a pasar. Es algo que afirma un hecho. El Señor nos recomendó a los suyos que si pudieran ser los testigos suyos, tal vez van a ser mis testigos, sino dijo, seréis testigos. Todo creyente tiene la misión de ser un testigo de Él.
un testigo de Cristo. Este versículo describe literalmente la misión de la iglesia. Y la fuente para poder cumplir esta misión, ¿saben quién es? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todo creyente que ha recibido a Cristo en su corazón debe ser un testigo. No es una opción. No es que de pronto hoy voy a dar testimonio de Cristo, pero mañana no. Hoy en la iglesia sí, pero en el trabajo, en la universidad, en la casa, no soy testigo de Cristo. La Biblia no dice que es una opción, sino que somos testigos de Cristo en todo lugar. Para cumplir la misión de Dios, ¿saben qué se necesita? El poder de Dios. Y ese poder no proviene de lo que digamos hoy de sabiduría humana, sino del Espíritu Santo. La Biblia dice en Efesios, vayamos a Efesios 1:13. ¿Saben quién tiene el Espíritu Santo? Dice la Biblia: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído en él. Ahora, ¿qué pasó con los que creyeron en él? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Todo aquel que ha creído en Jesús como su Salvador. Hechos 4:31. Hechos 4:31 dice así. Dice: cuando hubieron orado, en el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y hablaron ¿con qué? Con denuedo la palabra de Dios. Ser un testigo es usted entender, si ha creído en Cristo como su Salvador, que la Biblia es la prueba irrefutable de que el Señor un día vendrá por su iglesia, de que el que cree en Jesús tiene la vida, pero que el que no cree en Cristo va a ser condenado. Y ahora, como testigos nosotros, recuerdan que el testigo es aquel que aclara algo delante de un tribunal, es aquel que ayuda a que la verdad salga a la luz, a que la verdad de las Escrituras sea predicada por todo reino, por toda nación. Entonces, ser un testigo a nosotros inmediatamente nos involucra en la misión de hacer discípulos. Todos debemos ser testigos de Dios. Y a veces uno dice, no, pues que sea testigo aquel que está sirviendo en la iglesia, o tal vez el pastor, o los hermanos que predican la palabra, o los que están sirviendo en los ministerios. La Biblia dice que todo creyente tiene la misión de ser un testigo de Dios. Aplicación para este segundo punto: cada creyente que ha recibido a Cristo es un testigo suyo. No hay posibilidad de decir, yo soy cristiano, pero vivo de espaldas a Dios. No, la Biblia dice que me seréis testigos. Es un hecho que afirma el Señor en su palabra. Es una misión. A veces que deshonremos al Señor, que vivamos de espaldas a Él, que vivamos en el barro del pecado, no quiere decir que la misión ha cambiado. Nosotros los creyentes somos el cuerpo de Cristo, que está llamado a predicar el Evangelio y a ser testigos suyos en todo lugar. Algo que sale aquí también, volviendo a Hechos, algo que sale aquí en esta misión, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? Le dice el Señor. En Jerusalén. Empieza en Jerusalén, ¿cierto? Uno dice en Jerusalén, y hasta ahí pues tal vez todo estaba bien para sus discípulos, porque pues eran judíos, ¿cierto? En toda Judea todavía las cosas siguen bien. Pero cuando hablamos en Samaria, ¿recuerdan los samaritanos? ¿Quiénes eran los samaritanos? Sí, aquellos que habían hecho tal vez daño al pueblo de Dios, que rechazaban el mensaje del Evangelio. Ahí las cosas podían ponerse un poco difíciles, y hasta lo último de la tierra. Y uno piensa incluso aquellos que no eran judíos. ¿Quiénes eran los que no eran judíos? Los gentiles. Y ellos tenían la misión de ser testigos de Cristo en todo lugar, a todo pueblo, a toda nación. ¿Y eso cómo aplica para nosotros? A veces uno quisiera ser testigo de Dios solo al pueblo de Dios, solo a los que son de Cristo. Tal vez aquellos familiares que rechazan al Señor, con aquellos que tenemos problemas, con aquellos que se nos dificulta, que uno dice, qué difícil que es esta persona. A ese que es difícil, a ese que no conoce a Jesús, a ese también debe serle testigo de Dios. A ese que uno puede decir, es que me es difícil hablarle, me es difícil compartir con esa persona. Este no conoce al Señor, este rechaza a Cristo. ¿Sabe que el Señor te está diciendo hoy, nos está diciendo, a ese también debes serle testigo? A ese también debes predicarle. Me seréis testigo. La misión sigue en Mateo 28, 19 y 20. Dice, ¿qué dice? Ir y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor nos mandó ir a ser discípulos a todas las naciones, pero hay un detalle que a menudo pasamos por alto en la misión. Esta instrucción se la dio a sus discípulos. ¿Saben que no se la dio a las multitudes, no a los curiosos, no a los religiosos? Fue a hombres y mujeres que le seguían de cerca, aprendiendo de Él, caminando con Él, rindiendo su vida a Él. Esto revela una verdad tremenda. No puedes hacer algo que no eres. Ser testigo de Dios. No puedes hacer discípulos, no puedes formar discípulos si nosotros mismos no estamos siendo moldeados como uno de ellos. No podemos enseñar a obedecer a Jesús si nosotros mismos no estamos obedeciendo a Cristo. No podemos guiar a otros a morir a sí mismos si aún nosotros no estamos llevando nuestra propia cruz. Muchos quieren, ¿saben qué? Liderar sin ser guiados. Quieren formar a otros sin ser formados. Hablan de multiplicación sin hablar de transformación. Y es muy interesante, porque ser un discípulo no es un título, es una postura de vida. ¿Saben? Ser un discípulo es en todo tiempo. No es algo que alcanzas, es algo que practicamos a diario. Es algo que usted y yo formamos en nuestro carácter día tras día, a través de la palabra y la oración. Es algo que el Señor va cambiando. No podemos querer que otro venga a Jesús si nosotros estamos siguiendo de lejos a Cristo. Qué interesante, ¿no? A veces uno quisiera que otros entregaran su vida a Cristo. Pero mi vida, ¿cómo está mi vida delante del Señor? Tal vez uno dice, comparte el Evangelio, queremos que otros conozcan a Cristo, pero yo estoy viviendo con un corazón frío, distante de las cosas de Dios. Tal vez cuando miro este versículo digo, yo tengo que ser un testigo. Tal vez me pongo en el lado de los que creían en Jesús, pero no soy de testimonio para Cristo. Me cuesta hablar, me da pena compartir, siento que es trabajo de otros. Y saben que Pablo decía en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Qué bendición son los creyentes que pueden decir, no por vanagloria, sino por imitar a Jesús. Imítenme a mí, porque yo imito a Jesús. Ser un testigo es que los demás puedan ver en mí la palabra de Dios. Que otro diga, ¿saben? Vea, esta persona tiene algo diferente. Tiene algo que no lo hace común. Y le puedan preguntar, puedan averiguar, es que este es un cristiano. Y que lo pueden tildar de lo que sea, porque la persona, con tal de rechazar al Señor, le va a decir a usted fanático, cualquier tipo de título. Pero lo importante es que vean a Jesús. Que usted y yo podamos ser testigos a diario para que otros lleguen a los pies de Cristo. No podemos formar discípulos si no estamos siendo discípulos. Y entonces, aquí hay dos opciones. Efesios capítulo 4, si vamos un poquitico más adelante. Efesios capítulo 4, versículo 30. Sale algo aquí muy importante. Dice, gracias, dice el Efesios 4:30. ¿Alguien lo puede leer? Por favor, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí hay dos opciones para el creyente. Está el de Efesios 4:30, que es el que vive una vida contristando al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar? Es entristecer. Es aquel que dice, bueno, yo recibí a Cristo como mi Salvador, pero no voy a entregar totalmente mi vida a Él. Es mi Salvador, pero no es mi Señor. El que vive una vida lejos de lo que dicen las Escrituras. El que no le cuesta entregar sus deseos, sus pasiones al mundo y decirle no al Señor. Pero también está el de Hechos 1:8 y me dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El que es capaz de decir el Señor es primero. En una decisión, ¿qué dice Cristo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Por ahí no es.
¿Cómo escoger las amistades? ¿Por qué es necesario hacer un tiempo devocional todos los días? ¿Por qué yo debo orar? ¿Por qué debo tener amigos que me ayuden a caminar hacia los pies del Señor? ¿Por qué a la hora de escoger una amistad, una persona, alguien que me acompañe, alguien que vaya a pasar tiempo conmigo, la Biblia dice que yo debo escoger a alguien que me lleve a los pies de Cristo? En las relaciones interpersonales, ¿por qué la Biblia dice que yo debo escoger a alguien que quiera caminar conmigo hacia el Señor? La Biblia dice, no os unáis, por ejemplo, en yugo desigual. ¿Por qué el Señor dice eso? Primero lo que el Señor quiere para mi vida. Y es capaz de crucificar sus deseos y pasiones. Entonces, y para que esto suceda, quizás hoy el Señor tenga que resetear la vida de nuevo. Tal vez debamos abandonar aquello que nos separa de la llenura del Espíritu Santo y volvamos a Él. Primer punto, para resetear la vida, confianza en su soberanía. Segundo, ser sus testigos. Y tercero, obediencia fiel a cualquier costo. ¿Saben que esto es lo que más nos cuesta? Obediencia fiel a cualquier costo. Y yo siempre, cuando hablamos de obediencia, automáticamente pienso en el pasaje de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese versículo dice que el creyente que ama a Cristo guarda su palabra, guarda sus mandamientos, obedece a su palabra. Y siempre que hablamos de esto, a alguien que le cuesta obedecer al Señor, tal vez es porque no está amando lo suficientemente a Dios. Es así de simple. Si a usted le cuesta obedecer las Escrituras y nos cuesta, tal vez no estamos obedeciendo como Dios quiere que le obedezcamos. Tal vez nuestra fe, nuestra mirada está puesta más en las cosas de este mundo que en Cristo mismo. Porque si me cuesta obedecer la Biblia, es porque mi gozo, mi galardón, no está puesto en el Señor, sino porque hay algo más importante. Hay un becerro que está brillando más en mi corazón. Y entonces, versículo 9, hablando de, para terminar este tiempo, del 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, después de haber compartido los 40 días con sus discípulos, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos, ¿son dónde? Con los ojos puestos ¿en dónde? En el cielo. Entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que se ha ido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este relato dice que ellos estaban de pronto con el Señor les había animado a confiar en su soberanía, les había animado a ser sus testigos, y ahora de pronto dice que le recibió en el cielo una nube, que fue alzado al cielo, es el milagro de la ascensión, y ellos empezaron de pronto a mirar en el cielo, a mirar lo que estaba pasando en ese momento, entre tanto que él se iba, y dice que se pusieron al lado de ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Y saben qué le dicen a estos varones? Una pregunta tan importante: ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Y saben qué sugiere esa pregunta? Esa pregunta sugiere de que a veces hay cosas que pueden llevarnos a colocar nuestra mirada tal vez en un lugar donde no es la misión en este momento, sino que ellos le dicen, ¿por qué miran al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Les dice, bueno, el Señor ya estuvo con ustedes, compartió con ustedes, vieron el milagro de la resurrección, el milagro de la ascensión, pero su mirada no está en este momento en el cielo. Su mirada debe seguir en la misión de Hechos 1:8. Ir y hacer discípulos, ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Su mirada está en la obediencia hacia Dios. La pregunta era, no sigan mirando al cielo. A partir de ahora hay una misión que el Señor les dejó. Y es necesario obedecer. Y algo que uno mira es que algo que nos cuesta a muchos de nosotros es obedecer al Señor. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor le dio una misión a sus discípulos, ir y hacer discípulos. Y la Biblia dice que si alguno de nosotros quiere ser su discípulo, quiere ir en pos de él,
tiene que negarse a sí mismo. ¿Saben qué es negarse a sí mismo? Es decir, Señor, mire, a veces hay deseos, hay pasiones que están por encima de lo que dice su palabra. A veces yo quiero ser esto, esto, esto y esto. A veces soy soberbio, soy orgulloso. Quisiera estar en este lugar que sé que no me conviene. Quisiera mirar esto en mi celular que sé que no le agrada a usted. Negarse a sí mismo es crucificar nuestra propia carne, nuestros deseos para ir en pos del Señor Jesucristo. Recuerden, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso es negarse a sí mismo. Es entender que el Señor no quiere creyentes con un pie en el mundo y un pie en la palabra de Dios. El Señor no quiere un creyente dividido, quiere un creyente fiel a su palabra. Negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirle tiene que ver con que yo todos los días, así no quiera, así me cueste, así tenga pereza, voy a las Escrituras y digo, Señor, por favor, háblame. Señor, necesito escucharte. Así no haya tiempo, yo saco tiempo para el Señor. Porque negarse a uno mismo es colocar al Señor en el primer lugar de su vida. Mateo, vayamos a Mateo capítulo 5. La misión era para los suyos ir a todas las naciones y hacer discípulos. ¿Por qué miran al cielo? Ahora miren hacia dónde está el objetivo. ¿Por qué miran al cielo? La pregunta que le hacían los dos varones que estaban puestos ahí. Dice Mateo 5, capítulo 13 y 14. A veces nosotros podemos colocar la mirada en otro lugar. ¿Saben que es muy fácil colocar la mirada en las cosas del mundo? Es muy fácil colocar la mirada en las cuestiones de este mundo, en un trabajo que, sin ser malo, a veces nos enfocamos tanto en esto que nos olvidamos del Señor. En algún logro, en algún objetivo, en algo de que no está mal, en el deporte, que sin ser ilícito lo ponemos tan impactante, tan frecuente, que sin darnos cuenta lo estamos volviendo un ídolo en nuestra vida. Mateo capítulo 5 versículos 13 y 14. En la misión de ser testigos, ¿a quiénes? A su pueblo, a su iglesia, a los que tienen el Espíritu de Dios, a los que han creído en él, dice la Biblia. Mateo 5, en la misión de hacer discípulos, dice, versículos 13 y 14, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal, hablando de los testigos de él, se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El Señor dice en su palabra que nosotros los creyentes somos, ¿qué? Primero, la sal. Y ya hemos explicado este término. En tiempos antiguos, la sal era usada para cubrir, por ejemplo, la carne, para que no se dañara tan rápido, no fuera tan rápido su proceso de putrefacción, no se descompusiera de una manera tan rápida. Y entonces la Biblia dice, ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, o sea, si no hace su trabajo la sal, ¿con qué será salada? O sea, si nosotros no hacemos el trabajo que Dios nos mandó a hacer en este mundo caído, ¿cómo escucharán los que no conocen a Jesús? Si nos callamos ante la verdad del Evangelio, ¿cómo conocerán a Cristo? La sal es muy importante porque permite que no se deterioren los alimentos. O sea, así que, aplicándola a nosotros, en el mundo, el pueblo de Dios sigue siendo sal. Sigue siendo algo que no se ha corrompido, algo que no se ha dañado, algo que no se ha descompuesto. La sal sirve para mantener esperanza, para traer luz a través de la palabra. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Los creyentes no podemos escondernos de la misión que el Señor nos ha llamado a hacer. Nosotros no podemos estar hoy aquí recibiendo la palabra de Dios, pero mañana callados ante aquello que debemos predicar, compartir con otros que sabemos que es verdad. El hecho de que usted sepa la verdad no quiere decir que usted debe callar la verdad. ¿Por qué miráis al cielo? La idea era que se pusieran a hacer el trabajo que Dios les había mandado hacer, ir a todas las naciones. Y tal vez algunos, no, pero yo no voy a salir tal vez de la ciudad. No estamos diciendo eso. Amén, si el Señor manda a un misionero a algún lugar de la iglesia a ser discípulos.
La idea tiene que ver con que en el lugar donde usted esté, no tenga temor de compartir la palabra de Dios. Esa es la idea. Hacer la misión que Dios nos ha llamado a hacer. Y entonces, ¿por qué miras al cielo? La pregunta sugiere la idea de poner la atención en el lugar correcto en este momento, en el contexto correcto. Tal vez ellos se quedaron mirando al cielo y podían nublar la visión de la misión de la que estaban llamados a hacer. Pero el Señor, el mandato era, ¿cuál era el mandato? Vayamos a Lucas, ahí está también el mandato. ¿Y qué pasó? ¿Ellos será que obedecieron a cualquier costo? Lucas 24. Lucas 24, 50 al 54. Es el mismo relato de la ascensión. Dice, y lo sacó afuera, ¿hasta dónde? Estamos en Lucas 24, 50 al 54. Y lo sacó afuera hasta Betania. Y alzando sus manos, ¿qué hizo el Señor mientras se iba? Los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Hasta ahí la ascensión. Hasta ahí el tiempo que compartió con ellos 40 días. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? ¿Será que obedecieron? Dice el versículo 52. Ellos, después de haber adorado, ¿qué hicieron? ¿Volvieron a dónde? A Jerusalén. ¿A dónde tenían que volver ellos? A Jerusalén, a recibir la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo. Volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Y estaban dónde? ¿A dónde estaban los discípulos mientras se cumplía la promesa? Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Y eso tiene que ver con obediencia. Estaban siempre en el templo. Tiene que ver con estar siempre en la palabra de Dios, con orar todos los días a Dios, con agradecer al Señor por lo que hace en su vida y en mi vida a diario, con que todos los días hay un espacio para decirle: Señor, gracias porque me estás hablando a través de tu palabra. Lo que decíamos ahorita, con que a veces, aunque pareciera que las cosas van de mal en peor, aunque pareciera que todo no está bien, que hay problemas, que hay dificultades, yo sigo en su palabra alabando y bendiciendo a Dios. Él se fue bendiciendo a su iglesia, se fue visiblemente delante de los suyos, y así vendrá. Se fue en presencia de sus discípulos, y así vendrá en presencia de todos los que le conocemos. Algo que llama la atención de este texto, ya para finalizar, es que los discípulos compartieron con el Señor y fueron obedientes hasta su muerte. Saben que la misión era: vayan y hagan discípulos. Mateo 28, 19 y 20. Hechos 1, 8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y usted mira que todos cumplieron la misión. Todos los que estaban reunidos con el Señor, los que recibieron la misión, en ese contexto cumplieron la misión. Muchos fueron a varios lugares, a Europa, Asia, compartieron el Evangelio, y se cuentan la historia de cómo murieron los discípulos, y la mayoría, a excepción de Juan, que murió de vejez, la mayoría, todos, murieron decapitados, crucificados, apedreados por la causa de Cristo. Y eso se llama obediencia a cualquier costo. ¿Saben cuál era el costo? Morir por Jesús. Ese era el costo de predicar a Cristo, morir por Jesús. Y los relatos cuentan que los discípulos murieron por Jesús. ¿Y a qué costo? La pregunta en esta mañana es: ¿a qué costo estoy dispuesto a obedecer a Cristo? ¿Qué estoy dispuesto? ¿Qué reconozco en esta mañana, ya tarde, que debo entregar hoy al Señor, que no me deja obedecerle fielmente? ¿Qué es eso que está ahí en el corazón que no me deja seguirle de cerca? Que me pone en el lugar de los que le siguen de lejos, que me pone en el lugar de los que contristan al Espíritu. Ellos volvieron a Jerusalén con gozo, obediencia, estaban siempre en el templo bendiciendo y alabando a Dios, obediencia, murieron por la causa de Cristo. La obediencia a Cristo es lo que nos hace ser más como Él es. La obediencia a su palabra es la que nos forma como sus discípulos. Recuerden que no podemos querer que otros sean lo que yo no soy. La obediencia a Jesús es lo que nos separa del pecado. La obediencia a Jesús es la que nos llena de su espíritu y nos aparta para ser sus testigos.
¿Es la obediencia a Cristo una prioridad en nuestra vida, en nuestro hogar? ¿Qué debemos entregarlo hoy al Señor? Tal vez, ya para finalizar, hoy entendiendo lo que dice la palabra de Dios, debamos permitir que el Señor resetee la vida, que el Señor haga un cambio transformador, que eso que yo reconozco en esta mañana, que el Señor, que no estoy haciendo dentro de su voluntad y para su gloria, hoy el Señor lo resetee, le dé un nuevo comienzo. Quizá en aquella área donde el Señor no está siendo glorificado, o tal vez por inclinarnos más a este mundo, o por un pecado que no hemos dejado. Hay un área que el Señor debe resetear en nuestra vida para que caminemos al lado suyo. O tal vez no puedo caminar con el Señor todos los días de mi vida porque no tengo a Cristo como mi Salvador. Tal vez hoy entiendo que las Escrituras dicen que necesito de Jesús para ser su testigo. Y hoy sea el día de salvación. Vamos a orar. Terminamos ahora. Señor, gracias damos por esta mañana, Señor. Gracias damos por este tiempo, Señor, porque recordamos a través de la venida de su Espíritu, de la ascensión suya, Señor, al lado del Padre. A través de este relato, Señor, cómo es que usted transformó la vida de aquellos hombres que habían huido de su presencia en el lugar de la cruz, de aquellos que le seguían de lejos. ¿Cómo es que usted, Señor, coge a hombres imperfectos, a hombres temerosos, Señor, y les cambia la vida, les transforma la mente, les cambia el futuro, Señor? Y oramos, Señor, para que nosotros, Señor, podamos entender que hay un lugar, Señor, de nuestras vidas en el cual usted no es el primero. Un área de nuestras vidas en la cual usted no es glorificado, Señor. Un área de nuestras vidas en que batallamos día tras día, Señor, porque no se la hemos entregado a usted. Oramos, Señor, para que usted pueda llegar a ese lugar, Señor, para que usted pueda transformar, Señor, aquello que está sucio en la mente, aquello que está deteriorando y dañando el corazón, Señor. Oramos, Padre, para que así como usted transformó la vida de aquellos hombres, con el poder de su Espíritu, con el poder de su palabra, Señor, nosotros sigamos siendo transformados día tras día, Señor. Que seamos hombres y mujeres temerosos de usted, Señor. Que no nos dé miedo, Señor, compartir con otros, Señor. Pero que antes de compartir, Señor, podamos también ser sus discípulos, Señor. Que podamos a diario, Señor, abrir su palabra, Señor. Ser transformados por ella, Señor, para que también podamos discipular a otros, Padre. Oramos, Señor, para agradecer por lo que es su palabra, Señor. Oramos también para poder, Señor, confiar en su soberanía, Señor. Que hay muchos planes, Señor, que hay en el corazón del hombre, Señor. Pero que siempre podamos entender que los planes se ejecutan de acuerdo a su voluntad. En su tiempo, Señor. En su momento, Padre. Bendíganos, por favor, Señor, y ayúdenos a que cada día de nuestra vida, Señor, podamos confiar en su palabra, Señor. Que no confiemos en el mundo, Señor. Que no confiemos en los hombres, Señor, sino que podamos confiar en el poder de su palabra, en el poder de su Espíritu, Señor. Y por último, Señor, oramos para que todos los que estamos aquí podamos ser obedientes a usted, Señor, a todo costo. Que si hoy, Señor, hay algo que dejar, que si hoy hay algo que entregar delante suyo, tal vez el hogar, quizás el matrimonio, Señor, tal vez algún problema de salud, quizás algún problema económico o algo, Señor, que nos aflige hasta lo más profundo, Señor, podamos traerlo delante suyo. Podamos confiar en usted, podamos ser obedientes a su palabra, Señor. Que nos ayude, Señor, a tomar todos los días nuestra cruz, Señor, y seguirle, a crucificar aquello que está mal, a caminar con usted. Bendiga, por favor, cada persona que está aquí en esta mañana. Pero también oramos en este tiempo. Si hay alguien aquí
que aún no le conoce, que entiende que su palabra dice que todo aquel que en usted cree es sellado con el Espíritu suyo y que ahora es su hijo, su discípulo. Si hay alguien aquí que aún no le ha recibido en el corazón, que aún está lejos de usted, que entiende que si no cree en usted va a perderse por la eternidad, Señor, que pueda abrir su corazón, Señor, y recibirle, que pueda entender que usted le ama, que como dice su palabra, Señor, a todo aquel que cree en usted, usted le da vida eterna, Señor. Bendiga por favor a aquella persona que aún no le tiene, Señor, y que usted sea hablándole, Señor, y llevándole al arrepentimiento. Gracias por esta mañana, gracias por su palabra, Señor. Porque cuando abrimos su palabra, Señor, entendemos que en este mundo, Señor, este mundo es vano, este mundo es pasajero, Señor, y que el que hace su voluntad permanece para siempre. Ayúdanos, Señor, a vivir en su voluntad, a no apartarnos, Señor, de lo que dice en su palabra, Señor. Todo lo que hagamos en este mundo, todos los trabajos del hombre un día van a culminar. Lo único, Señor, que tiene relevancia y que tiene sentido, Señor, es aquello que hacemos para usted. Oramos, Señor, para agradecer por este tiempo, por cada familia y por cada persona en esta mañana. Bendiga, por favor, el resto de ella. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.